Bienvenidos al podcast de Al Agua, episodio 4. Estamos aquí Dani y yo, León, para seguir conversando de las ideas que más nos interesan, compartirlas con ustedes. Recibimos un par de comentarios de apoyo en el primer episodio que ya está colgado y no son de gente cercana, así que estamos contentos. Y para Pero, mí, al principio, sí, lo que era sentarnos a hablar, sí. como sin estar consciente de que hubiera nadie prestando atención, era más Ahora, fácil. Ahora creo que ahora tengo cambia, un... Sí, es como mirar para abajo en un puente, total, ser consciente de lo que hay. de la altura. Está Sí, bien, sí, sí, bien, sí. buen ejemplo. Bueno, esperemos que todo salga bien. Entonces, hoy, para esta vez, me compartiste un artículo que está súper interesante. No sé si quieres de una vez arrancar a hablar de eso. Y ahí Mira, vamos sí, a ver hasta dónde nos lleva el río. ahí está. Eso, el artículo que te pasé, que justo lo estaba buscando mientras comenzábamos a grabar, se llama Wittgenstein y esto es una página, revista online que se llama Aeon, a la que me suscribí y de vez en cuando me leo alguna de las cosas que comparte por la newsletter. Tienen artículos mm, interesantes. Y en escrito por este en particular, con el que vamos a empezar a hablar, es sobre el autor, el filósofo Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, escrito por Timothy Anderson, que honestamente no sé cuál es su alcance mediático, pero solo para que quede referenciado, y si alguien lo quiere buscar también, seguro que lo podemos compartir en el vídeo cuando lo Genial. subamos. Sí. Mm, y el artículo lo escribe este Timothy desde su perspectiva como matemático. Él por lo visto, tuvo este interés desde siempre por saber, digamos, cómo funcionan las cosas y el por qué, ¿no? Y qué hay detrás de cada mecanismo. Y hay muchas personas que consideran que, en última instancia, las matemáticas son lo que hay en el trasfondo. Otra cosa, el artículo es un poco pesado en física y matemática a nivel conceptos, entonces seguramente yo por lo menos diré barbaridades. Ah, sí, a mí me No me lo costó. tengas en cuenta. Sí, sí, a mí también. El quien quiera que los amigos que nos están escuchando, bueno, sabrán que esto es filosofía de calle. Exacto. Aquí esto, yo también, ahí se me pierde un poco el tema de la forma de onda y tal. Si Una vergüenza resulta que porque tengo una tenemos a formación un... técnica. Exacto, si resulta que tenemos a un matemático oyendo, que a él le reventemos los tímpanos con algo que digamos, por favor, que nos lo haga Sí, saber, y sí, que si se quiere subir a conversar, mejor que mejor. sí, sí. Igual yo Ah, creo, antes de que comiences, eh, que me pasa mucho es que uno extrae lo que puede. Entonces, claro, bueno, te comentaré dos o tres cosas que me saltarán a mí por mi capacidad y mis intereses. Entonces, bueno, yo tengo un par de notitas ahí que después que tú termines las compartimos. Así que bueno, bien, te escucho. eso, ahí estamos, todos con nuestros medios. Ah, vale, eso por la parte del artículo. Entonces, a lo mejor antes de hablar un poco más del artículo, eh, presentaros un poco a Wittgenstein como personaje. Yo por lo menos di con él y intenté leerme el libro, porque él como tal publicó un libro, luego póstumo, colegas suyos de profesión compilaron notas de él para publicarlas, pero creo que hasta donde entiendo, él solo publicó un libro. Intenté leerlo y es muy pesado. Es muy pesado, y va todo en torno. Y es que ni siquiera es que sea pesado tanto como en concepto, sino que en el libro lo que pretendía es hacer una conexión lógica entre lenguaje y realidad. Entonces, cada página el libro son solo enunciados lógicos, que no sé si te suenan del instituto. Si esto es verdad y esto es verdad, pues lo otro será verdad, a un nivel Claro.
a un nivel ido de cabeza. Ya. Entonces tuve la intención de leerlo porque me pareció un concepto interesante, pero se escapó a mi alcance. Sí, trataste de levantar ahí 400 kilos en el, Exacto. en el gimnasio, sí, sin entrenamiento. Además, la versión que me compré, él era austriaco, ¿no? Y la versión que me compré tenía cada página, cuando abres el libro, tenías en la izquierda la versión en alemán y la versión en español. Y yo como intentando ver en paralelo. No, fue demasiado. Wow, Ah, ambicioso. pero lo que me levantó, lo que me despertó la curiosidad para meterme con el libro fue que me parece que Wittgenstein tiene una historia a nivel como de personaje interesante. Claro. Él, él nace en Viena, ahora mismo no recuerdo el año, pero para que te hagas un poco la referencia, él fue a la Primera Guerra Mundial. O Claro, sea que sería final del 1800. sí. Él Y nace en la... una pregunta, ¿el Sí, libro fue después del artículo? O el libro primero y después el artículo que llegó a ti? el libro. De hecho, el personaje Ah, ok, Wittgenstein. ok. Vale, Sí, vale, vale. Genial, ya. sí. Un canal de YouTube que recomiendo que fue el que me salpicó a Wittgenstein como personaje fue The School of Life. Ah, claro. Muy Um, buen canal. Resúmenes de sí, todos sí, los sí. filósofos, claro. Excelente. Exacto. Ok, Resulta que Wittgenstein nace en una familia adinerada porque el padre estaba en metalurgia, tenía una empresa de acero. Y entonces él viene de esta familia de pasta, tiene un montón de hermanos y todos son como niños prodigio, todo el mundo están metidos a tocar instrumentos, gente, exponentes de la música clásica de la época pasaban por la casa de los Wittgenstein a tomar café. Era esa clase de burguesía. vale. Y Wittgenstein comienza con la idea de meterse en el negocio familiar, estudiando ingeniería, diseña un motor, hasta donde tengo entendido, un motor de avión nuevo, pero a él la ingeniería no le termina de llenar y lo que le empieza a interesar es, si no me equivoco, matemáticas y filosofía. Claro, sí. Y entonces ahí entramos en ese entender qué pasa, cuál es la fibra, ¿no? Detrás de la carne y hueso, detrás de los ladrillos de las casas, qué es lo que sostiene todo. Y se va a estudiar a Cambridge, donde tiene contacto con Bertrand Russell, que también sale mencionado en este artículo, que es un matemático que no le bastaban las fórmulas matemáticas, él quería entender sobre qué se levantaban esas fórmulas matemáticas. Y volviendo al tema de Wittgenstein como personaje, ese es un tipo que viene de familia adinerada, que podría haberse dedicado ni siquiera a ser ingeniero, sino a vivir de, de la fortuna familiar. Y a él lo que le ocupaba desarrollar esa comprensión y era bastante austero. Él en un par de ocasiones dedicó temporadas a vivir aislado. Se construyó una choza en unas montañas, no recuerdo, creo que en Noruega, en los Sí, fiordos. sí, en Noruega. Y de hecho se fue él por salud, no podía ser, ¿cómo dices cuando te reclutado? Por salud no podía ser reclutado en el ejército durante la Primera Guerra Mundial y aún así él se ofreció voluntario. O sea que el ejército no lo quería y él todavía dijo, no, no, yo voy. En Claro. teoría buscando un contacto con algo verdadero, según él. Y Como ya una así como, transformación. sí, tener como una experiencia real. Lo mundano se le iría
aburrido. Me imagino, a lo mejor hay anotaciones de que desarrolla más esta idea, pero entiendo que él, pudiendo haberse ahorrado todo esto, se fue a la guerra. Y luego, además, la fortuna, su herencia, se la dejó a la mayoría de sus familiares y algunos artistas. Y se fue también a otra zona, a un pueblo pequeño, a dar clases en un colegio a niños. De que además lo Eso me... echaron porque le pegó a un niño. Entonces, es un personaje que además, y creo que ya como lo último de él como personaje, es que en el frente, en la Primera Guerra Mundial, que son todo trincheras y básicamente guerra de números, donde lanza la mayor cantidad de hombres al otro lado y los otros hacen lo mismo y a ver quién adelanta la trinchera. Él, al parecer, hay una anécdota de él masturbándose en la guerra y pensando en conceptos matemáticos, que eso era lo que Wow. lo movía. Un loco, un loco, pero Wow, sí. muy, un loco que al mismo tiempo, Bertrand Russell, un matemático súper eh, de mucho Y prestigio, filósofo también, sí. exacto, reconoció como un genio. Entonces, sí, un Claro. personaje. Sí, uno siempre que, o sea, la gente que está a ese nivel, o sea, todos estamos hechos de lo mismo, pero hay gente que llega a un nivel y manifiesta conductas o extremos que son, pero al final somos Extremo es una todos buena forma de iguales, ponerlo, ¿no? sí. 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 A mí me llama la atención eso porque creo que tú mismo me hablabas de el filósofo danés Kierkegaard, perdón Ujú. a lo que esté mutilando el nombre. Pero también había como ya esa nostalgia, o sea, ese hombre moderno nostálgico de una conexión real, ¿no? O sea, ya él Eso es veía verdad. como la alienación de la Sí, tecnología. Eso. Imagínate ahora, ¿no? O sea, que por un lado tienes la infinita posibilidad de conectar como estamos ahora, que ni siquiera estamos en el mismo lugar tú y yo, y estamos conversando y además grabándolo y luego compartiéndolo y tal, que eso, lo que decíamos la otra vez, ¿no? Por un lado te da una posibilidad, pero por el otro te desconecta, que este hombre se fue a la guerra mundial a pelear ahí para ver si eso le sacudía el lo espíritu un despertaba. poco. Sí, 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 sí. Pero bueno. Ok, entonces, vale, eso, bueno, muy buena intro así como para entender un poco el personaje de Wittgenstein. Y entonces este Timothy Anderson es el autor del el artículo, más o menos entonces de qué va esta historia, ¿no? Sí, pues entonces el artículo me llamó la atención porque de alguna forma me suena un poco a otras cosas que hemos traducido. Hmm. Ah, Timothy se encontró un poco en una situación, cuentan que se encuentra en una situación un poco así similar a la de Bertrand Russell, diciendo, ok, entendemos que estas fórmulas matemáticas funcionan, o sea, que las podemos dar por ciertas, pero ¿por qué funcionan? Hmm. Y al parecer, cuando llegas a la cúspide de la matemática, te das cuenta que hay ciertos elementos de ella que simplemente se dan por buenos, porque Hmm. hasta ahora no se ha encontrado evidencia de lo contrario. Claro. Que al final, en la dimensión funcional, a nivel que tengamos teléfonos móviles, que podamos hacer este tipo de llamadas, estupendo. Pero efectivamente, esta gente que llega a ese nivel tiene también este interés por qué hay, qué es lo que sustenta esos axiomas, lo que se considera verdadero porque sí. Claro. Y eso es lo que lleva a, a Timothy, entiendo, a dar con Wittgenstein y un poco su trabajo, o mejor dicho, su trabajo. Y ahí creo que ya podemos como conectar con las traducciones de Watts, por ejemplo, es lo que me parecía interesante, como Wittgenstein en última instancia
algo que se saca de él es que hablar de las cosas no tiene un sentido, que el lenguaje no puede hablar del lenguaje, y en última instancia cada vez que hablamos de algo no estás refiriéndote a la cosa, sino estás usando el lenguaje para lidiar con esto. Es un poco enrevesado, así que tampoco hay que entrarlo desde la perspectiva que te lo haga desagradable, porque si no lo vas a soltar en un momento. Pero sí que creo que es interesante esa idea de que al final no lidias a través del lenguaje con los hechos, Claro, lo certero. Y él tiene esta frase que es que de aquello de lo que no se puede hablar, sobre ello uno debe callarse. exacto. A mí Y esa parte sí. me suena, perdón, a lo de cuando en el audio, me parece que fue el último audio de Watts que subimos hace unos días, que es el del afán de superación. Ujú, Él habla en algún momento que la realidad no es ni mágica ni material. Siempre está ujú, buscando un punto medio. sí, Entonces dice que la realidad es, y aplaude así, un clap. Es simplemente eso. exacto. Entonces, algo me sonó en mi ignorancia a esto que dice Wittgenstein, ¿no? Como cuando él se da cuenta como que el lenguaje es el pensamiento y todo lo estructuramos en función de eso, pero eso es un recurso que al final me parece una vuelta larga, repito, en mi humilde opinión e Sí, ignorancia, a esa misma realización de que lo que está pasando no es la palabra, que eso lo dice Watts todo el tiempo, ¿no? sí. Sí, sí, entonces de hecho Wittgenstein al parecer se enseña como que hay dos, uno temprano, uno tardío, y el temprano es el que escribió el libro que te dije que intenté leer, y que según él, volviendo a lo que era un personaje, él dijo que con ese libro se había resuelto ya todos los problemas de la filosofía, que en realidad es que no hay problemas filosóficos, sino que lo que hay es problemas de lenguaje. Ah, Luego más adelante, él tiene un cambio de conciencia, digamos, donde se da cuenta que el lenguaje funciona, digamos, permitiéndonos compartir imágenes de mi cabeza a tu cabeza. Y, y otra vez eso continúa como con la idea de que el lenguaje es algo superficial y que, otra frase de él, los límites de mi mente son los límites de mi lenguaje. Que al final uno se expresa con las herramientas que tiene, digamos, y seguramente eso es una bastardización de lo que quiere transmitir con eso. Pero vuelve otra vez a la idea de que l- las cosas reales que son no se puede, o entiendo, no se pueden lidiar con ellas con algo artificial como el lenguaje. claro. Yo, yo veo más o menos que, a ver, si bien no, perdón, si bien no puedo entender en el artículo muchas de los detalles matemáticos y físicos, puedo tratar de verlo como desde arriba y tal vez esa es Sí, como una estrategia bueno, gente como nosotros puede apreciar. Y es un ensayo que escribe Timothy Anderson, que primero me parece que está muy bien escrito porque primero te explica su motivación inicial, ¿no? O sea, ujú, te explica, o sea, toda esta gente que se dedica a estas cosas tiene una mente muy investigativa, ¿no? Como de sí, pesquisar. Entonces, claro, el primero te dice que lo cautivó la idea platónica esta de que las formas perfectas de las cosas están en algún lugar fuera de nosotros, en algún lugar utópico, ¿no? El círculo perfecto, tal y tal. ujú, Y todo lo que vemos es como una representación burda, incompleta o como una copia de una copia de una copia, ¿no? Que creo que hablamos de ujú, eso también, de lo original que está en algún lugar. sí,
en algún momento a él se le queda, él decide entrarle por las matemáticas y como que los recursos que tenía se le quedaron cortos para lograr ir a ese ideal. O sea, se nota, te está diciendo también que es una persona idealista también, de alguna manera, ¿no? Ujú. Psicológicamente. Y luego te da como una serie de vueltas y para hablarte de Wittgenstein, en el que, o sea, él está llevando dos historias, su historia propia como hombre Ujú. actual y la historia de Wittgenstein, que fue quien le proporcionó ideas para él más o menos conciliar su visión sobre la matemática y la ciencia y la realidad, ¿no? Ujú. Entonces está interesante cómo él traza las dos líneas en paralelo. Y entonces ahí eso, va y te da una pequeña biografía de Wittgenstein para que entiendas el personaje, su contexto histórico, que eso también siempre es interesante, ¿no? Las ideas que logra proponer ciertas personas o los actos que logran hacer, pero cómo influye todo, ¿no? ¿Quién, lo que tú dijiste ahora, quién era? ¿Cuál era su procedencia social? ¿En qué momento de la historia? O sea, al ser un aristócrata europeo o un burgués europeo a finales del siglo XIX, la diferencia social era mucho más bestia que Ujú. ahora, ¿no? Sí. El acceso que te da a las cosas, el acceso que te da a ir a esa educación. Luego lo que decías de su personalidad, que hasta fue a la guerra. Luego me parece que en el artículo hablan de que se convirtió en cristiano después de leer a Tolstoy en el frente de guerra o algo así, o estando en la guerra, Sí, si al no me parecer equivoco. él era un poco como espiritual, religioso y torturado porque era homosexual. Imagínate. Es un personaje. O sea, tenía claro todos estos elementos de, un, de una persona muy intensa, muy inteligente, en una época muy particular. Y claro, el mundo interior que tenía estaba en llamas totalmente. Sí. Y claro, por eso se fue al último límite de las cosas. Entonces, ahí en el artículo, este autor dice cómo ese contraste de Wittgenstein lo pone como increíblemente arrogante por sus postulados y lo que pretendía, pero arrogante porque quería como explicar de toda la filosofía de una sola vez, un solo Sí. zapatazo, pero humilde ante las preguntas que se hacía. Entonces que era un Sí. tipo así como muy, muy particular, entonces ambicioso también, pero no parecía hacerlo por ego, sino porque tenía ese Empuje esa compromiso, ¿no? curiosidad, sí. Y un Ahora compromiso que dice lo interno. de arrogancia y humildad, eso, el tipo considera que ha resuelto todos los problemas filosóficos con un libro y al mismo tiempo la primera página del libro empieza diciendo, quizás estas palabras solo las entienda alguien que ya las haya pensado. Como- Wow, que me suena claro. como eso, que él se habrá pensado, se habrá sentido muy preso en sí mismo. Al parecer también Sí, era eso, tartamudo, como alguien muy claro, reprimido. claro, claro, totalmente. Incluso dice aquí, como cuando te elabora el contexto histórico, el autor, y te habla de Bertrand Russell, como tú lo mencionaste, que fue mentor de él en Cambridge. Ujú. Claro que este tenía otra procedencia, entonces tenía otro interés investigativo, porque era como un aristócrata inglés, era Ujú. victoriana, de una formación religiosa con una abuela dominante, y a él como que a Russell se le hizo insuficiente el cristianismo y eso para explicar sus preguntas, pero él tenía como Ujú. una necesidad de hallar certeza en las cosas. En cambio no le importaba que la verdad en última instancia fuese que no hay ninguna certeza, él simplemente tenía un compromiso con la verdad, entonces te hace esa comparación de los dos filósofos que también está Justo. genial, ¿no? Ahora que dices eso, hay una película que estaba en YouTube, ya no la encuentro, de Wittgenstein, que en la película no reconocía a ningún actor excepto Tilda Swanson, creo que es su apellido. Salió Ah, sí, claro. recientemente en una de las últimas bueno, en las últimas, ya hace tiempo, la primera de Doctor Strange de Marvel, Sí, la Tilda conozco. Swanson, para que Ella le es pongas el en arcángel cara. Gabriel también en Constantine. ¿Te En acuerdas de esa Constantine. peli? Sí, 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 increíble. sí. Pues eso, no reconozco a ningún actor de esa película y ahí está ella, y es más bien como una obra de teatro bastante curiosa. Y al final de la película se cuenta la historia de, de esto es como en tono de alegoría, ¿no? La historia de un niño que mm, dis- a disgusto con el mundo se dedicó
a reducirlo a sus componentes más, llamémoslo, básicos y lógicos. Y se quedó con un mundo pristino, perfecto, casi de cristal, ¿no? Y que al dar el primer paso en su mundo perfecto, resbaló. Y ahí fue cuando se dio cuenta que las imperfecciones, al resbalar se dio cuenta que el mundo también necesitaba fricción y que las imperfecciones son un componente necesario del paisaje, digamos. Y que al final, entonces esto está haciendo esta historia va haciendo un paralelo a lo que has visto de Wittgenstein, ¿no? Y que al final hizo las paces con eso, con que el mundo necesita fricción, pero todavía tenía una nostalgia por su mundo de hielo perfecto. Volviendo a ese personaje encontrado, como, sí, venga, hago las paces con esto, pero, Claro. exacto, pero, venga, sí, hago Sí. las paces con mis condiciones, pero, Wow. y volviendo a eso del contexto, y de hecho esa perspectiva del lenguaje, también para mí me llega esto como idea en considerar que efectivamente todas las cosas que a uno le pasan, todas las cosas que a uno le representan un peso en, en nuestro contexto son efectivamente relevantes, ¿no? Y y esto lo conecto con Watts, en que Alan Watts hace este comentario de decir, está perfecto que tú y yo discutamos y que esto sea un tema que nos suponga un conflicto. Lo importante es que no nos volvamos locos. No recuerdo si era en Naturaleza de la Conciencia o en uno de estos, de los primeros que publicamos. Lo importante es que no nos acabemos por volver locos y saquemos las cosas fuera de su contexto, por decirlo así, conectando con esto. Claro, Todo en su tamaño y en su espacio. claro, y que lo que él también dice, Watts, que lo hemos visto en los audios, es que de alguna manera puedes, bueno, creo que lo decías tú incluso en uno de los episodios anteriores, que ver las cosas de esa manera te puede generar una sensación nihilista, pesimista de las cosas. Ujú. Ah, ya todas las cartas están echadas, ¿para qué vivir y tal? Me mato, tal. Pero no, y ahí entra Camus también, ¿no? Sí, Que es el Sísifo, el mito, el Sísifo ese sonriente, ¿no? sí. Eh, y ayuda mucho Alan Watts también, o sea, todo es un todo y todo es un mismo todo, y si lo ves como lo ven los hindúes, es un solo Dios que se hace a sí mismo olvidar de que está soñando, pero eso Ujú, no quiere sí. decir que tengas que tener una vida Un aspecto, sí, pesimista, algo, ser despectivo al día a triste, día. sí. ¿De qué me sirve enamorarme o preocuparme por esto o sufrir? Sino, bueno, no, es que estás en ese olvido y es transitarlo, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Y ahora que dices lo la deidad hindú que se olvida de lo que es y se va, que se olvida de lo que es y que al final todo es un todo, volviendo al artículo y a bastardizar conceptos a los que no llego, muy así a nivel de pie de calle, tengo entendido que se está cuestionando a nivel de física teórica lo que es el tiempo y que en teoría al parecer como que no necesariamente es tan sencillo como que hay un tiempo que progresa, sino que quizás todo es efectivamente que ya el universo, si lo pudiéramos ver desde fuera, lo veríamos con contenido en sí mismo y veríamos de principio a final todo. La cuestión es que uno, claro, uno no consigue darles, y volviendo al tema de contexto, uno no consigue verlo de esa forma porque uno está en medio, así que uno no consigue ver dónde acaba
y ponerlo en relación a otras cosas, que eso también es un punto que hace Watts, que si uno se acerca lo suficiente a una figura, al perder los bordes de esta contra contra lo que tenga detrás, ya no va a conseguir reconocer la figura. Pero no, honestamente se me fue la cabeza. Ya me puse Sí, a bueno, conectar muy a lo loco. sí, es que suele suceder. Voy a tomar un poco de agua. Con estas cosas son eso, ¿no? Uno está como entendiendo a la vez que estás como recitando y jugando con las ideas. Es como una improvisación también. Sí, sí, y Eh, lo hablábamos antes, que es el juego de soltar ideas, pero que al mismo tiempo sean inteligibles, ¿no? sí. Que se puedan entender. Bueno, muchas cosas todavía condensa el artículo este, ¿no? Eh, y nosotros aquí con nuestras limitaciones y capacidades ya tenemos media hora chapoteando. Sí. Pero, por ejemplo, otra cosa importante que acabas de decir tú sobre la relatividad, en este caso el tiempo, porque eso ha avanzado, pero estamos hablando de cosas de hace 100 años, que este hombre estuvo vivo, y entonces el artículo, el ensayo de Timothy Anderson, de repente te mete toda la parte de Einstein Ujú. y la relatividad que en ese momento surgió, y cómo eso Sí, también era parte del contexto del pensamiento europeo y mundial en ese momento, y cómo influyó en la filosofía de Wittgenstein. Entonces, eh, era sí, qué sin duda interesante un que momento haya interesante, ¿no? habido toda esa gente. Claro, estaban pasando muchas cosas, ¿no? Sí, La implosión europea con la guerra, el ascenso de los derechos también de las mujeres, eh, la relatividad de Einstein, o sea, transformando todo lo que era la visión newtoniana del universo, o sea, cosas sí. súper intensas, ¿no? Un momento súper intenso para estar ahí y tener también esa mentalidad que tenía Wittgenstein y esas ideas y esa cabeza. Me llama mucho la atención, a mí este tipo de cosas me llama la atención, cómo eso, hizo ese primer trabajo y luego se dedicó a vivir, como que paró y se volvió jardinero y tal, ¿sabes? Como que me llama mucho la atención eso. Exacto, que podría haberse dedicado a vivir la vida padre con la fortuna de la familia. Y el tipo no, se metió a trabajar de jardinero. Creo que decía Increíble. que si fuera por él iría descalzo o algo por el estilo. Sí, sí, el tipo tenía una Un toque, espiritualidad tenía muy, algo. muy fuerte, muy fuerte. Sí. Era todo espíritu, ¿no? Nada material. También me Eh, suena una anécdota donde por lo visto mandó una carta a una conocida diciendo, disculpándose por haberle dicho que se había encontrado a no sé quién hace como 6 meses, una carta que había pasado mucho tiempo. Le escribió otra solamente para matizar las condiciones en las que se había encontrado con esa persona, porque lo que dijo al principio no era, a su parecer, lo suficientemente acertado. claro, imagínate el rollo, ¿no? Sí, De vivir pensando así, sintiéndose así, ¿no? Imagínate. exacto. Eh, todo lo que te diga no representa, bueno, sí, sí, es un poco complicado. Aquí hay una parte que dice, me llamó la atención esto también. En lugar de elaborar una teoría sobre cómo las palabras y los hechos representan la realidad, que es crucial tanto para los realistas como para los antirrealistas, determinó que la representación es irrelevante. No es necesario decir qué representan los hechos y los objetos, simplemente están ahí, incrustados en Ujú. nuestra imagen de la realidad. Y esto es porque el autor, Timothy Anderson, cuenta su propia historia en paralelo, como había dicho, que él fue de las matemáticas y luego, siempre con un interés filosófico, pero en la matemática se pasó a la física Ujú. en su búsqueda personal y ahí se encontró con todos estos debates de realistas y antirrealistas o idealistas y materialistas como lo dice Watts en Naturaleza de la Sí. Conciencia, que me saltó.
Sí. Que claro, cuando se van a estudiar las partículas y ven que la partícula, cuando el observador no está presente, la pueden modelar como una, que me perdonen aquí los que saben, la pueden modelar como una onda, pero cuando la ves es una partícula, no sé si es la luz o qué sé yo, pero cuando llegan a este nivel de detalle y descubren todos estos temas de relatividad, claro, lo que está tratando de proponer el autor aquí es que las discusiones se vuelven de alguna manera inútiles. Entonces, yo soy más materialista, tú eres más realista, tú eres un científico que está escondiendo su metafísica porque no tienes porque claro, lo que también te demuestra es que Ujú. la ciencia muchas veces se trata de pintar a sí misma como distinta a todo y como verdad única, y eso también es muy religioso. Que Y también lo tiene dijo muchos, Watts. claro, y tiene muchos códigos, tiene muchos rituales, tiene mucha censura, eh, tiene mucho pudor. De hecho, yo creo que nosotros también, como estas salvedades de que no sabemos de algo, es parte de eso, ¿no? ¿Cómo vienes tú a decirle al hombre este astrónomo Neil deGrasse Tyson, ¿no? Además que tienen toda esa voz portentosa Sí. y esa actitud así como arrogante, ¿no? ¿Cómo le vienes a decir tú tal cosa si esto es así? Entonces, yo creo que la ciencia, bueno, y las batallas, ¿no? Cuando lees sobre los científicos, las batallas que tienen ellos, los que creen en una cosa, los que no creen en otra, eh, te das cuenta que, bueno, que va mucho de religión la ciencia también, Es o que ahora que saca más que justo eso. a Tyson, Sí, Tyson es un personaje público que más de una vez lo he escuchado hacer el comentario de cómo está frustrado con que la gente le pregunte por qué. ¿Por qué hay todo? ¿Por qué está frustrado con cómo cada explicación se puede llevar a un siguiente nivel donde por qué eso también? Y lo que decía Watts es que al final la ciencia, porque no es desprestigiar a la ciencia como o el claro, método científico, en última instancia tampoco es que estemos aquí diciendo hombre, no tiene ni pies ni cabeza, no, sino que es más bien lo que decía Watts es que es un tema de predicción. Efectivamente, el entender comportamientos y procesos te permite predecir cómo se van a desarrollar eventos más adelante, pero aún no has dado con lo que hay detrás o con lo que es. Has dado con cómo se comporta esta parte dentro de algo mayor. total, totalmente, totalmente. De eso hablábamos por fuera el otro día cuando hablamos de la gente que veía el cielo para ver cómo se iba a comportar el clima meses Sí, después, que es sí, como una costumbre que se tenía en el campo aquí en España, ¿no? sí, Y lo mismo con los navegantes polinesios, que tenían muchos puntos de datos que sabían leer sobre el mar y el cielo y las islas y las sí, corrientes y la salinidad del agua y las estrellas, evidentemente, para navegar nada más y nada menos que el Océano Pacífico, sí. esa bestia de océano, y lograrlo, ¿no? Eh, eh, Me parece que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Eh, y bueno, aquí también veo, son las notitas que saqué de lo que tú decías, de lo que me mandaste el artículo. Ajá, entonces llega a esa parte el autor está queriendo llegar a un punto que es qué consiguió él en las ideas de Wittgenstein para, como científico matemático, conciliar eso, lo que él sabe con lo que él cree y con lo que lo inspiró desde el primer momento, que era la idea platónica esta de las formas perfectas, ¿no? Que están en Ujú. algún otro lugar. Entonces, claro, entiendo yo que el trabajo de Wittgenstein denuncia de alguna manera las limitaciones del pensamiento y del lenguaje, y Ujú. entonces él le está diciendo, ok, ¿cómo afecta el pensamiento y el lenguaje y los discursos y lo limitantes que son los debates dentro de la ciencia, incluso los debates más vanguardistas como la relatividad del tiempo y el espacio y todas estas cosas que son como las últimas cosas que se han discutido, ¿no? Entonces, claro, él dice, decir lo que representan es en realidad un sinsentido, un absurdo. Habla de los realistas y los antirrealistas, lo que proponen cada uno, ¿no?
al igual que en el ámbito visual, no es necesaria una segunda imagen para explicar lo que significa una primera imagen. Si fuera de otro modo, caeríamos en la recursividad infinita. Entonces, perdón, dice que la interpretación cuántica, cuando habla de la física, no es realmente una investigación de la realidad y no nos dice nada nuevo sobre el mundo. Es más bien una investigación gramatical o en Sí. términos antropológicos cultural. Es una competición entre diferentes terapias filosóficas que satisfacen diferentes necesidades emocionales culturales. Eso está súper fuerte, ¿no? Sí, sí. Sí, es esa conexión entre, sí, el entender mejor procesos, pero atribuirles un tipo de satisfacción y tranquilidad en pensar que sí, estamos viendo qué es lo que hay detrás, ¿no? Cuando en realidad estamos viendo el comportamiento Lo de mismo. partes que en realidad todos están conectadas entre todas. Y otra vez, volviendo a Watts, Chupito cada vez que diga el nombre de Watts, al final lo que es lo que hay y lo que hay es lo que es. Y das una palmada y eso, lo que hay es un suceso, que no hay que Exacto. darle nombre. De hecho, lo compartiremos, ¿no? Hay un corto de Watts que pusieron en Instagram o algo así que dice exactamente eso. Y en el hinduismo ese aplauso, you are it, como dice, tú eres eso, Sí, sí, tiene un nombre también en particular. Y luego pasa a reírse Watts, que su risa es súper contagiosa sí. y aquí claramente Watts nos tiene enamorados a todos, así que de hecho, bueno, en lo que hemos subido es lo que más se ha visto y más se comparte porque de verdad que tiene un carisma particular y la verdad que toca esas ideas en una fibra importante que yo creo que por ahí van, bueno, sentimos, ¿no? Que por ahí van muchos de los tiros. Eh, dice aquí, Wittgenstein sugiere que incluso las matemáticas son potencialmente un lenguaje y una actividad compartidos. Se pregunta, ¿qué significaría esto? Aunque todo el mundo creyera que 2 más 2 es 5, ¿seguiría siendo 4? O, pues, entonces, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo creyera lo contrario, ¿no? Que 2 más 2 es 5, ¿no? Mm. Y se pregunta si estaría mal. Le parece más bien que sería raro y que no tendrías un cálculo como tal, sino tendrías otra cosa. Eh, o sea, me gusta eso porque te saca del dogma que quiere tener a veces el vector así científico, ¿no? O sea, Sí, ahí está lo de, entiendo yo, al menos mi interpretación, como el saber poner las cosas en su contexto, ¿no? Eh, Entrar en un subjetivismo cerrado de decir que 2 más 2 es 5 claro, y ofuscarnos en que todo mi grupo dice que 2 más 2 es 5 así que lo es. Eso en un contexto podrá, podrá funcionar para un grupo, pero en última instancia no vamos a tener, definitivamente no tendríamos los ordenadores que tenemos a día de hoy. No sé si me explico. claro, Al final, claro. Te lleva volviendo por al un tema de camino. que la predicción, el componente de predicción, ese componente de predicción aquello no lo tendrá. Entonces, pero sí, la importancia de darse cuenta como muchas cosas son simplemente culturalmente acordadas. No soy fan del super subjetivismo. Me Claro. parece que tiene un componente importante de individualismo férreo que en última instancia se cercena del mundo, donde yo es lo que en última instancia implica que es real y que no. Pero es verdad que lo que sí que tenemos es una experiencia del mundo individual. Eso no se puede negar. Bueno, a mí Que dos compartimos con frases, gente y creamos códigos, etcétera. Sí. claro, claro. A mí dos frases que me parecen aplastantes, apabullantes del artículo son, te leo las dos. Sí. El universo es una moneda que ya ha sido lanzada, Ujú. cara o cruz predeterminada.
y lo único que hacemos es descubrirlas. Sí. Confirmamos las realidades mentales en el momento en que las medimos, pero ya son verdaderas desde antes. Ujú. Y luego dice, al final, la conclusión de todo esto es que la interpretación y la representación en el lenguaje y las matemáticas son poco diferentes de las explicaciones sobrenaturales de las religiones antiguas, ¿no? Entonces eso me parece una bestialidad, porque él dice, claro, él llega como a una conclusión y dice, claro, todo lo que creímos antes era también, tenía una utilidad, tenía como una utilidad evolutiva y para manejarnos en la realidad, ¿no? Porque han vivido Ujú. miles de millones de personas a lo largo de cientos de miles de años, ¿no? Ha Ujú. habido como... Y este método científico que hemos descubierto en los últimos 200 años tiene una particularidad, pero él ve como un mismo patrón, una misma conducta y una misma necesidad nuestra que está como subyacente a todo eso, ¿no? O sea, ahora se manifiesta de esa manera, pero en esencia es una búsqueda o una mente que opera como de la misma manera, si se quiere. No sé, Ujú. no sé si me explico, pero Un, es más o un menos lo que... elemento intrínsecamente humano que busca entender Sí, más y dar sí, explicación. Sí. claro. Es el mecanismo Escuché. donde esa deidad que se fue a soñar, como dice Watts, Ujú. eh, pulsa y opera con una actividad que es como una misma cosa siempre, solo que por arriba el hecho de darse cuenta ella misma, de contarse esa historia de cómo existe y por qué, bueno, está como montado encima, ¿no? Bueno, aquí más o menos yo tratando de poner palabras a lo que me parece. Sí, sí, uno Eh, entra ahí en terreno pantanoso y toca improvisar. Sí, sí, como que sé y veo algo, pero nada, pero lo que sale es un balbuceo. Que Sí. me comentabas tú también que era como, como una especie de paranoia, ¿no? Que tenía. Ahora que estamos probando el audio, ¿verdad? Sí, yo tengo Eh, la fobia irracional para los que... Yo tengo la fobia irracional de no ser entendido al hablar. Que en mi cabeza todo tenga sentido y que luego resulta que lo que haya afuera sea un balbuceo. pues es Que al una final es una fobia, condición. Pero en principio sí, claro, es una fobia irracional que tengo. sí. Eh, o alguien que escuche con sentido del humor dirá, no, pero tienes razón. Eso lo entendí, pero lo demás no. Y los Sí. dos. Bueno, bueno, este artículo habla de que la filosofía al final es como una terapia, ¿no? Entonces, tal vez esto, ¿no? Este intercambio al agua y y la gente que gravite a escuchar estas cosas y se meta ahí 50 minutos a escucharnos, es porque tiene o sea, le pulsa esa terapia no en el sentido de estás enfermo y necesitas una cura, algo así, sino Mm, como la lo, necesidad de lo entiendo. entendimiento, ¿no? Sí. Al final, si consideras que todos nos vamos a morir, todo lo que hagas en tu vida son paliativos. Claro, claro, todo. Pero, Muy bien dicho. pero sí, yo tengo la idea de que en realidad lo que es ser una persona es ser alguien, ser algo que se interpreta, o sea, que tiene visión hacia adentro y se expresa, comunica hacia afuera. Y creo que de ahí viene que las personas encontremos terapias con las que expresarnos e interpretarnos. Claro. Bueno, Adam Phillips, que tenemos un audio de él en Al Agua, que es un psicoanalista británico. Para él, o sea, él es psicoanalista y escribe también. Y para él, para su visión del psicoanálisis, él lo ve más como más cercano a la literatura que a una Ujú. ciencia. Entonces, claro, obviamente tiene un montón de enemigos y o sea, la gente se va a Ujú. pelear, ¿no? Por esto que decimos, ¿no? Los clanes, los dogmas, el tema. Sí. Pero me pareció muy interesante. Al final es la subjetividad, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Su experiencia particular. El tipo entró por un lado y él está hecho de algo y le funciona de esa manera y cuando está como terapeuta valora la conversación que se está dando y luego cuando escribe Ujú.
Entonces tiene una versión como más, un psicoanálisis más literario, o sea, más parecido a un arte, si se quiere. Sí, De repente nosotros podíamos aquí, bueno, salvajemente decir, sí, bueno, aquí en vez de nosotros estar con una guitarra y otro instrumento, también estamos ahí jugando con las ideas, ¿no? Más así como una improvisación artística que como un propósito académico, ¿sabes? exacto, exacto. Sí. Sí, que esto no sé si lo dije la primera vez que hablamos, que tengo la impresión, Aquí nos vamos a repetir mucho. efectivamente, ya estamos entrando en una edad, Sí. que al final noto que gente muchas veces me pregunta, porque claro, redes sociales, ¿no? Eres consciente de la vida de todo el mundo todo el tiempo. Comparto cosas que me parecen interesantes y eso lleva a que gente me saque el tema, ¿no? Y me pregunte y percibo como una aversión a la idea de... que percibo que el concepto filosofía se ha transformado como en algo que genera una aversión pensando que es algo muy retirado, muy abstracto, muy etcétera, cuando mi experiencia ha sido que la siguiente, yo cuando estaba en el instituto de adolescente fui a un taller de fotografía y estaba la parte práctica de hacer fotos y la contraparte, digamos, porque no era teórica, la contraparte que era comentar fotografías. Y en grupo se nos presentaban fotos y otra vez lo que es el hablar de arte puede ser un poco, puede tener aspecto prepotente o elitista, pero en realidad el punto de partida era si te gustaba o no. Y de ahí en adelante vienen los componentes que hacen que te guste o que no. Todo esto para decir que en última instancia uno está filosofando, entre comillas, constantemente cada vez que justifica opiniones y, y reflexiona. Es algo de uno. Obviamente, Claro, otra cosa es hacer la carrera de filosofía. Eso, ya. otros dos duros. Es Aquí otra en... cosa. Pero a Claro. nivel humano es parte de ese interpretar y expresarse. Sí, 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 sí. Sí, totalmente, totalmente. Pasa con eso, con lo que tú dices, todas las artes. Hay una parte hablando como para ilustrar la parte de la limitación del lenguaje que plantea Wittgenstein ahí en el artículo. Dice, como que tú no aprendes a medir una distancia aprendiendo medir y aprendiendo distancia, ¿no? Como Sino, palabras, sí. exacto, como palabras, para luego implementarlas. No, tú aprendes a medir la distancia con una escala, con una regla, ya lo haces, ¿no? Entonces, Sí. medir la distancia no es la palabra medir ni la palabra distancia, ni el estudio de cada una, ¿no? Sí. No necesitaste estudiarlas como palabras y entenderlas para luego hacerlo. Entonces él Sí. estaba inclinado, el autor, como dentro de la física, que es su mundo, que se acabaran las discusiones estas filosóficas, argumentativas, porque él se empezó a dar cuenta que sus propios estudios terminaban siendo como más argumentos que pruebas medibles, Ujú, ¿no? De las cosas. Y él ujú, estaba como más inclinado a una, a una ciencia donde se dejara un poco al lado las discusiones, los argumentos y las cosas más esotéricas o no, y se siguiera midiendo y comprobando. ujú. Entonces, bueno, él llega ya a la conclusión al final que eso, que todo es como una especie de estructura cultural, religiosa, pero no solo en el mal sentido, sino que es como nuestra manera de estar en el mundo, descubriendo. Ujú, Entonces, él simplemente en esa infinita posibilidad de ser, utiliza el lenguaje para ir como esos juegos, videojuegos que, me acuerdo uno que se llamaba Age of Empires, esos juegos ujú. que son como de estrategia que ves desde arriba todo el mapa y los personajes, tienes como unas partes que están opacas, ocultas, tienes que Sí, acercarte para que se vayan desbloqueando, ¿no? sí, Iluminando. Entonces es un poco así, ¿no? Tienes algunas herramientas para ir iluminando partecitas, pero todo está hecho de lo mismo y la mayor parte de las cosas está oscura, ¿no? sí.
Bueno, no sé si tú querías agregar algo más de este artículo. No, estaba pensando en lo del ejemplo de la distancia y justo genial que lo sacaras porque creo que eso condensa bastante. Genial. Bueno, a mí me parece como cerrando. O sea, nos metimos, nos empantanamos, Sí, nos empantanamos bastante, nos costó. Tal vez se entendió algo con suerte bueno, la gente saque algo de esto, pero creo que eso, yéndonos a lo más arriba que podemos ir, como que está el artículo, está lo que quiso decir el autor. No es un artículo, es un ensayo, diría yo, ¿no? Es un ensayo. puede ser, sí. Por su estructura, sí. En este ensayo está lo que quiso postular y la conclusión a la que llegó el autor. Está Wittgenstein, que es como un recurso importante para que el autor logre decir lo que quiere decir, la conclusión que quiso sacar, ¿no? Que dijo, de nuevo, la conclusión de todo esto es que la interpretación y la representación en el lenguaje y las matemáticas son poco diferentes de las explicaciones sobrenaturales de las religiones antiguas, ¿no? O al menos esa es una de las grandes conclusiones. Podemos ver eso, ¿no? El autor quiere te invita, te hace todo un paseo por tal, te introduce a Wittgenstein, te da una biografía, te explica su Sí, contexto histórico. y me suena como un ejercicio de hacer las paces con que... Total. De hacer las Terapéutico. paces, sí, Claro, hacer paces claro. con la condición del mundo y la condición de sí mismo en él, con sus inquietudes y aún con ganas de seguir destapando cosas, Sí. Claro, él pero necesita en poder paz. seguir destapando. Es como que él tuvo una visión de joven que lo pulsó y lo llevó a tomar un camino. Y Sí, luego en ese camino, claro, está lleno de vericuetos, problemas, discusiones, no sé, no das con algo. Y claro, luego necesito darle un poco de cierre para, ok, seguir operando. Lo que tú decías, el mundo es así, pero tal cosa, ¿no? Tú tienes como sí, esa cosa que por alguna razón te empujó, pero luego una aceptación de que, bueno, mira, no hay explicación, hay infinitas explicaciones, ¿sabes? Toda esa cosa. Entonces, viéndolo desde arriba me parece eso, ¿no? El paseo por el ensayo del autor, el uso de Wittgenstein y también sobre Wittgenstein me parece interesante. Resaltaría y terminaría con esto. Primero, cómo, o sea, la gente que tiene un poder mental, una inteligencia y eso, ¿no? Y está llamado como a ser parte de la historia, ¿no? Pero lo mismo de siempre, ¿no? Somos contradictorios, cambiantes. Mira, se volvió religioso leyendo Tolstoy, o sea, de pasar claro, de tener que desmarcarse, y además de lo que era la religión en ese momento, ujú, de desmarcarse para poder abrir y que su mente investigativa se plantee otras cosas, para luego volverse, porque necesitas como también un suelo, ¿no? Y luego se volvió como pragmático, ¿no? Como que pasó de su primer tratado filosófico, se retiró, se volvió jardinero, empezó a hacer cosas de día a día, pero luego cuando avanzaron ciertas nociones filosóficas, eso lo volvió a llamar y se volvió a alistar ahí en Cambridge como a seguir su trabajo y se especializó en todo el tema del lenguaje, ¿no? ujú. Entonces se volvió como pragmático con el tiempo, me parece a mí. Y luego al final llegar a estas conclusiones de que el lenguaje y la matemática son como una especie de juego, que también habla de eso, de juego, ¿no? Y de que tienes Sí, como unas premisas y sobre esas premisas se construye y se juega y se construye. Y ahí vuelves a Watts porque, bueno, chupito otra vez, sí. el tema de play, spiel en alemán y el juego y tal. Entonces, nada, sacaría eso, el ver cómo se estructura un ensayo, que la verdad que me parece una cosa admirable, el tema del autor en particular, su necesidad terapéutica de ordenar su vida y su mente investigativa, el Wittgenstein de cabo a rabo y todo lo que aportó y cómo le sirvió su trabajo para él lograr ese cierre y los paralelismos con todo lo que estamos viendo con Watts, o sea, la verdad que Sí, qué si hay interesante algo que... parecido a nuestro aporte, creo que es este Sí, resumen. interesante esa perspectiva matemática llegando a algo que suene
o que nos suene, que también hay el sesgo de cada uno a lo que decía Watts. Totalmente, totalmente. De hecho, ahí cuando habla de Bertrand Russell, dice que pasó mucha de su carrera profesional eh, tratando de buscar esas certezas, ¿no? Como tú bien decías, Ujú, ¿no? Entonces dice que escribió junto con su colaborador Alfred North Whitehead un trabajo llamado Principia Mathematica, ujú. tomo de tres volúmenes, ¿no? Tres tomos, en el cual se ponen a explicar por qué uno más uno es dos y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, además de lo particular de eso, ese matemático Alfred North Whitehead lo menciona a McKenna Ujú, en el trabajo que subimos de McKenna, en la charla que subimos de McKenna de desafiar la autoridad, ¿no? ujú. Entonces es interesante cómo todo se toca, porque McKenna y eso luego lo hablaremos en otro, pero básicamente también te dice que dentro de la matemática hay como una matemática más deductiva y aplicada, ingenieril y esta cosa, y luego está la matemática como que más parecida a un juego y más creativa y Muy tal. arte, sí. Sí, y habla de estas cosas. Entonces, y esto es nosotros, la verdad, sin ninguna intención. Nosotros nos vamos encontrando cosas y metiéndolas aquí en el repositorio, como decimos. Así que ver estos puntos en común nos hace sentir que como que, bueno, al menos pertenecemos a una parranda de locos. Vas viendo una eh, constelación de sí, gente, sí. de todos los agentes de la CIA, como decía el hombre este. En cualquier momento no sé cómo no sé cómo nos van a reclutar, si nos va a llegar un cheque directamente o nos van a pedir una misión, ¿no? Qué risa eso. No, no, se nota que hay puntos en común dentro de esta manera de ver las cosas, ¿no? De mirar con otros ojos la realidad. Así que bueno, interesante. Sí, Pues nada, yo creo que ya nos dimos nuestra disponga. terapia. Sí. Disponga usted de la despedida, director. Ah, pues, mira, hablando de, como para cerrar, hablando del el juego, lo que estabas comentando antes, Jordan Peterson tiene una clase en la que le pregunta, le pide a los estudiantes que muevan primero en un juego del que él no ha dado explicación ni reglas. Y Mm, que ahí, para mostrar que ante la falta de limitaciones, mm, no tienes un camino por donde tirar. Entonces, y lo necesario de tener esos acuerdos culturales de por dónde tirar y por dónde no. Creo que con eso, ya que me vino a la mente, podemos cerrar. está Muchas genial. gracias a los que hayan aguantado 1 hora y 4 o 5 minutos. Muy bien, muy bien. Además te dice Hasta que, la próxima. además te dice que el juego está en construcción, ¿no? Eso. Sí, Sí. sí. Así que bueno, seguimos. Bueno, hasta una próxima. Hasta la próxima. Adiós.